Buenos días y bienvenidos a Aquí a Pruebas. En el día de hoy vamos a hacer un vídeo sobre la transición desde la Edad Media hasta la Edad Moderna y parte del reinado de los Reyes Católicos. Así que dicho esto, empecemos. De acuerdo, como todo el mundo debería saber, la Edad Media terminó y comenzó la Edad Moderna en el siglo XV. ¿De acuerdo? Pero ¿qué hizo de verdad que pudiéramos empezar a llamarlo Edad Moderna y no Edad Media? Pues mira, diversos cambios. Lo primero que cambió fue la economía. ¿La economía? Sí, la economía. Y bueno, pues la economía cambió lo siguiente. ¿Sabíais que al final entre mediados del siglo XIV y mediados del siglo XV tuvo lugar la llamada crisis de la Baja Edad Media? Y que entre otras cosas se saldó con básicamente 1 de cada 3 europeos palmaron, principalmente de peste, pero también de hambrunas, guerras y demás motivos. Pues mira, lo primero que pasa aquí es que se recupera la demografía, es decir, que se recupera la población. ¿Esto a qué lleva? Si hay más gente que consume, supone más demanda. Demanda de todo, de cualquier bien o servicio. Y más demanda conduce al crecimiento económico. Y a su vez, conduce a más oferta, que a su vez conduce a más población. Bien, esto es exactamente lo que pasó a principios de la Edad Moderna. Vamos a verlo más detalladamente, sector por sector. Sabéis que la base de la económica en aquella época era la agricultura, así que vamos a empezar por la agricultura. Muy sencillo. Como había más población, esto supuso, evidentemente, más demanda de alimentos, de lo que fuera, de alimentos, de pieles, de productos agrarios, de lo que sea. Y esta demanda conduce a un crecimiento económico, evidentemente, igual que antes. ¿Y en qué se basa este crecimiento? Principalmente en dos factores. Se roturan nuevas tierras para, evidentemente, obtener más alimentos para la nueva población y se mejoran las técnicas. Es decir, si se mejoran las técnicas, esto significa que por cada hectárea de terreno agrario se obtiene más rendimiento, por lo que más alimento, mejor para la población. Y este crecimiento, igual que antes, supone más producción, en este caso, más oferta, por decirlo como antes, más oferta, y esta mayor oferta igualmente supone más población. Esto es lo que sucede en la agricultura. Vamos a ver lo que sucede ahora en artesanía, que era otro sector que llegó a estar en auge. Ahora explicaré por qué. Ya sabíais que había más población, ¿no?
esta población supone más demanda. Esta mayor demanda supone crecimiento, que además se ve aumentado todavía más por los excedentes agrarios. ¿Y en qué se traduce este crecimiento? Pues muy sencillo, este crecimiento se traduce en crecimiento, perdón, los excedentes agrarios, y además esto también es causado por reducción de la influencia de los gremios, que como sabéis son asociaciones de artesanos de un mismo tipo que se dedicaban a fijar cuotas de producción, de calidad, de todo. Por lo tanto la producción se veía seriamente mermada. Y con esto, con este crecimiento supone otra vez más oferta, y esta también supone a su vez más población. Ahí está el circuito. Vamos a ir al... por lo tanto, tal crecimiento supuso que la artesanía estaba realmente en auge. Ahora vamos al comercio. El comercio. Vale. Lo mismo. Había más población, ¿no? ¿Esto en qué se traduce? En más demanda de, por ejemplo, productos producidos, por ejemplo, me viene el caso de las especias, por ejemplo, la seda o lo que fuera, el caso, más demanda, ¿no? Si hay más demanda, esto supone otra vez crecimiento. Y este crecimiento además se ve aupado por varias cosas. Por los excedentes agrarios y artesanales, porque tú, evidentemente, esto es como cualquier sitio. Si a ti tienes algo que no sobra, pues lo vendes y obtienes algo que no tienes, evidentemente, pues para el comercio. Excedentes y agrarios y artesanales, los excedentes, y básicamente es esto, gracias a los excedentes. Y luego este crecimiento otra vez genera más oferta, y esta mayor oferta genera a su vez más población. Pero vamos a centrarnos ahora en lo que viene a ser el crecimiento del comercio. En el comercio, quiero decir, en cómo era realmente. Voy a hacer aquí un pequeño mapa. Así. Ya supongo que los suscriptores ya conoceréis mi talento natural para el dibujo. Así sería más o menos así. Así, así. Sería algo así. Aquí viene algo así. Mierda. Algo así. Luego América, que se me ha quedado pequeño para dibujar América. No había caído.
sería algo como así, un poco deteriorado, pero bueno. Bueno, pues ya está. Ya este sería el mapa, más o menos, voy a hacer un mapa más o menos del comercio. Como ya sabíais, el comercio de la Edad Media, básicamente el eje mediterráneo, el foco mediterráneo, el foco, a ver si no se me olvida dibujar las Islas Británicas, el foco del Mar del Norte, y se conectaban. Este era básicamente el comercio. Sí, y el comercio mediterráneo más conectado con China por la ruta de la seda. Pues bien, en la Edad Moderna sucede lo siguiente. Aquí en Turquía surge el Imperio Otomano, que ocupa básicamente lo que viene a ser todo esto. Ocupa todo esto el Imperio Otomano. Y entonces a los otomanos no les gusta que venga comercio europeo. Entonces aquí la ruta de la seda queda cortada. Aunque parezca que sí, pero la ruta de la seda no es tan importante por la seda, sino por las especias. Porque eran imprescindibles para conservar alimentos. Entonces, los europeos tienen que buscar formas de llegar a las especias mediante rutas alternativas, porque este comercio evidentemente ya no es seguro. Entonces, lo que hacen, por ejemplo, los portugueses es que van por aquí, navegan y llegan a estas que son a Indonesia, que son las llamadas Islas de las Especias. Eso es lo que hacen los portugueses. Y los castellanos lo que hacen es intentar cruzar esto para darle la vuelta y por el oeste para llegar igualmente a las Islas de las Especias. Entonces lo que hacen ellos es que van por aquí, pero se topan con América. Y lo que hacen estos es que, oye, pues pensaban que pensaron hasta que bastante tarde que habían llegado a las Indias, a las Islas de las Especias. Y estaban equivocados realmente. Así que lo que hicieron fue coger y hacer plantaciones de especias por América. Hecho por el cual, por ejemplo, podemos encontrar, podemos encontrar, por ejemplo, caña de azúcar en Brasil. En Brasil no había caña de azúcar, simplemente la trajeron los españoles. Simplemente por eso. Entonces, lo que se hizo para el comercio se organizó de la siguiente manera. Se creó el llamado triángulo comercial, que lo que hacían era, desde Europa, cogían baratijas que parecían muy valiosas pero no valían nada. Se las llevaban a África. Allí se lo comerciaban a los jefes tribales locales que creían que era muy valioso y se las cambiaban por esclavos. Luego esto se lo llevaban a América. Y en América vendían los esclavos y se llevaban las especies o lo que fuera. En realidad mucho más valiosos que los esclavos. Y entonces volvían a Europa con un valiosísimo tesoro. Vamos, que con el comercio te hacías de oro. Y entonces surgió con el triángulo comercial un nuevo sistema económico que llamamos capitalismo comercial. Que es básicamente lo que he contado ahora de esto, que es básicamente tenías en Europa un capital y vas a África y obtienes de nuevo el capital más un beneficio. Luego y te ibas a América o a las Indias como lo llamaban y obtenías ese capital más beneficio más otro beneficio. Y con esto volvías a Europa y volvías a convertirlo y coger capital y este era básicamente el capitalismo comercial. Que es lo que surgió gracias a esto. Pero hablando del capitalismo comercial, no solamente surgió porque hicieran falta especias y los turcos otomanos estuvieran tocando los huevos, no. Surgió también por otra razón. El comercio
evidentemente los mercaderes en los barcos tenían que llevar dinero. Que fueran oro, plata, metales preciosos, lo que hiciera falta, ¿no? Y lo que pasaba es que ese dinero lo tenían que llevar en efectivo. Y a veces se lo llevaban los corsarios o quien fuera, básicamente los corsarios, bien fueran de fuera, siguen siendo corsarios, lo que comúnmente se conocen como piratas. Y básicamente a veces se veían los corsarios y entonces, si estaba la posibilidad de que se vean los corsarios, a menos gente le iba a gustar esto porque igual pierden lo que tenían. Entonces se hace muy fuerte algo, una actividad económica nueva, que es la banca. La banca principalmente lo que hacía es dar letras de cambio. Que evidentemente no tendrían que tanto valor como... Es decir, tenían valor, pero no era valor físico, me refiero. Ahora mismo, sí, a ojos de un antiguo, por ejemplo, un billete de 5 euros es simplemente papel, básicamente. Entonces era esto básicamente, que como no era el valor en sí, entonces necesitabas cambiarlo para obtener lo que querías. Porque más que nada, porque con un papel que te ponga 5 euros, no, como no lo cambies, no te sirve para nada. En cambio, el dinero de antes, que era oro físicamente, sí que te sirvió para algo. Por lo tanto, esto de la banca hace al comercio más seguro. Y con el crecimiento del comercio, evidentemente crece la banca. Estas son las causas del capitalismo comercial. Voy a comentar una cosa. ¿Sabéis que, por ejemplo, la artesanía y el comercio son actividades urbanas? Por lo tanto, si las actividades urbanas crecen, las ciudades también crecen. Por lo tanto, aquí básicamente las ciudades se hicieron bastante grandes. Es decir, crecieron bastante, siguen siendo pequeñas comparadas a las de hoy, pero crecieron considerablemente comparadas con las de la Edad Media. Y bueno, las principales eran las principales ciudades comerciales, vamos, las de siempre, Venecia, Sevilla, Lyon, Amberes, las principales ciudades comerciales. Bueno, pues estos cambios económicos condujeron a su vez a cambios sociales. Vamos a ver primero, sabéis que la sociedad era estamental, ¿no? Había estamentos privilegiados, es decir, grupos sociales con un código jurídico que era, digamos, bueno, y otros con un código jurídico que era no tan bueno. Por ejemplo, los privilegiados no tenían, por ejemplo, que pagar impuestos. Por ejemplo, soy un ejemplo así que se me ocurre. Así que, ¿qué cambios hubo sociales? En los estamentos privilegiados pasó lo siguiente. Perdieron poder, pero más que nada por el fortalecimiento del rey, pero tampoco es que perdieron una barbaridad de poder, es decir, no perdieron prácticamente nada, siguieron sin pagar impuestos, siguieron ocupando los principales cargos del gobierno, siguieron siendo dueños de la tierra, es decir, que perdieron poder pero poquito. Todo esto en favor del rey, sobre lo que hablaré más adelante. Y luego están los estamentos no privilegiados, que aquí es donde se produce el mayor cambio. He comentado antes que habían crecido las ciudades, ¿no? Pues si crecen las ciudades, también crecerá... ¿Qué pasó aquí? También habrá más burgueses, evidentemente. Porque si hay más ciudades, hay más habitantes de ciudades, evidentemente. Esto es de cajón. Entonces, claro, la burguesía aumenta a nivel, muchísimo. Pero eso sí,
nunca llegan a pasar el 10% de los estamentos no privilegiados. Esto respecto a las ciudades. Que respecto al campo, básicamente se liberaron poco a poco del feudalismo. Básicamente que los campesinos se hicieron libres y ya podían abandonar la tierra y todo. Pero eso sí, seguían sin un duro, seguían pobres y viviendo mal. Importante este dato. Bueno, estos son los principales cambios sociales. Ahora vamos con los cambios políticos, a los que he vaticinado ahora un poquito. Políticos. Y los cambios políticos, lo que sucede principalmente con los cambios políticos es que surge un nuevo sistema de gobierno. La monarquía autoritaria. Y esta monarquía autoritaria básicamente surge por las siguientes razones. Bueno, primero es decir lo que es una monarquía en la que el rey concentra los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Y eso es básicamente el principio de la monarquía autoritaria. Una cosa, ¿de dónde surge esta monarquía autoritaria? De lo siguiente. Surgen las siguientes cosas. Primero, las teorías políticas que fueron creadas por el filósofo florentino Nicolás Maquiavelo, que lo que decía principalmente era que un rey debería tener todo el poder y hacer lo que sea, legal o no, por su pueblo. Así que, bueno, no me digáis que no conocéis la frase el bien justifica los medios. Pues bueno, esta frase es de este hombre, de Maquiavelo. Y bien, estamos... está aquí esto de la teoría política, que básicamente los reyes pueden decir, oye, pues lo que dice este señor es verdad. Oye, pues mira, puedo hacer esto porque dice este señor. Básicamente era eso lo que decían los reyes. Lo siguiente. Uy, ¿por qué va tan mal ahora esto? Unificación territorial. Básicamente lo que hacían los reyes era invadir otras zonas que estaban más o menos cerca, que tenía sentido tenerlas, básicamente porque si eres más grande o eres un reino más grande, cobras más impuestos y tienes más de todo y más es decir, y también evidentemente más poder. Así que para esto básicamente la unificación territorial, para hacer reinos más grandes, porque evidentemente no tiene la misma capacidad de nada un pequeño ducado que un imperio. Evidentemente. Porque he visto pinta tan mal. Ahora lo miraré. Unificación territorial. Luego vendría el ejército permanente. ¿En qué consiste principalmente este ejército permanente y profesional? Pues que el rey básicamente tenía un ejército que dirigía él, básicamente porque era él el que le daba las órdenes al ejército y le pagaba, y así no tenía que depender de las huestes nobiliarias, que dependía de que tal se le levantara el duque de no sé qué, del duque de Alpedrete para ver, dependería de cómo se levantara, por ejemplo, el duque de Alpedrete, para ver si perdía el reino o no. Básicamente, pues para acabar con esto, el ejército permanente y profesional, es decir, que estaba continuamente, digamos, que los soldados se dedicaban al ejército. Así que no tiene otro trabajo, no era como todos los varones de 20 o 30 años deberán servir en el ejército. Pues no, los soldados son personas que se dedican a ello, es decir, que son soldados de profesión y que por supuesto cobran su sueldo. Lo siguiente. La burocracia. La burocracia lo que permitía era sencillamente tener un mejor control del reino. Es decir, teniendo el rey administradores
por todo el reino, podría saber mejor, por ejemplo, para la recaudación de impuestos, por ejemplo, podía saber cuántas personas había, podía saber cuántas personas tenían que pagar tal impuesto, podía realizar trámites con mucha mayor velocidad y no tener que depender de los reyes, de los nobles, perdona, que hacían lo que querían en sus feudos, sino que a los pocos feudos que quedaban, bueno, estaban siguiendo los feudos, pero no tenían siervos los feudos, no eran feudales, eran más bien tierras. Las tierras que tenían los nobles, pues eso, tenía mayor control el rey. Allí la burocracia. Así que después de la burocracia viene la Hacienda Real. Probablemente Hacienda nos suele a Montoro principalmente, pero no. Esto de la Hacienda Real es que básicamente el rey tenía unos señores que les recaudaban impuestos y que básicamente sabían sabían qué personas tenían que pagar tal impuesto, quién no pagaba, todo esto, que controlaban los impuestos. No como antes, que antes pagaba quien quería y quien no quería no pagaba, y era muy fácil hacer evasión fiscal. Pues no, con esto la Hacienda Real se lo quedaba el rey. Que otra cosa es que llegaran al rey, porque a veces los impuestos se los quedaban los nobles. Que esto era un cachondeo. Lo siguiente. La diplomacia permanente. Pues básicamente el rey lo que hizo fue establecer embajadores en los distintos países, por ejemplo en Francia, en el Sacro Imperio Romano Germánico, en Inglaterra, para que estos embajadores básicamente defendieran los intereses del reino en esas tierras. Me refiero, voy a poner un ejemplo práctico. Imaginaos que... A ver, por ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico. Imaginaos que un mercantil inglés es atacado por un galeón español o viceversa. Pues en esos casos contactarían los embajadores de la diplomacia permanente para ver qué ha pasado e intentar solucionarlo y así no tener que evocar una guerra. Pues principalmente para eso está la diplomacia permanente. Vale, siguiente. El siguiente instrumento es la corte fija. Y la corte fija consiste principalmente en que la corte, en vez de ser itinerante como la Edad Media, está situada en una ciudad en concreto, donde también se sitúa la burocracia, donde se sitúa todo, vamos, desde la burocracia, todo. La burocracia, la hacienda y todo, vamos. Venga, pues una vez vistos los instrumentos de la monarquía autoritaria, ahora vamos a ver los principales reinos de Europa. ¿Cómo era Europa en el siglo XV? Vale, vamos a empezar por ejemplo por Francia. Francia acababa de ganar la guerra de los 100 años, y por lo tanto la monarquía había salido bastante fortalecida. Entonces, aprovecharon este fortalecimiento los dos reyes franceses, principalmente. Luis XI de Valois y su hijo Francisco I de Valois, que lo que hicieron fue el primero implantó la monarquía autoritaria y el segundo la consolidó en Francia. El siguiente reino que vamos a ver es Inglaterra. Vale. Inglaterra había perdido la guerra de los 100 años y esto habría causado enorme y ¿cómo decirlo? Enorme inestabilidad política, por lo que había estallado una guerra civil entre dos casas nobiliarias que querían el poder. Y esas dos casas eran
la casa de Lancaster, la casa de Lancaster y la casa de York, que se enfrentaron en la Guerra de las Dos Rosas. Esta guerra debilitó enormemente a la nobleza y provocó que la familia real pudiera fortalecerse y crear una monarquía autoritaria, que en este caso la creó Enrique VIII Tudor. Vale. El siguiente reino sería España. En España la monarquía autoritaria se hizo gracias a los reyes católicos Isabel I y Fernando II, ambos de la dinastía Trastámara, que lo que hicieron fue unificar el reino, unificar el territorio, para así conseguir más poder, como ya he explicado previamente. Y ahora vendría el siguiente, que sería el Sacro Imperio Romano-Germánico. Y primero voy a ver cómo se estructura esto. Se estructura en no sé cuántos principados con bastante autonomía, que lo que hacen es elegir al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y en este Sacro Imperio Romano Germánico, el emperador, en este caso que implantó la monarquía autoritaria, era Maximiliano I Habsburgo. Y aquí está el Sacro Imperio Romano Germánico. Vamos al siguiente, a Rusia. A ver si lo borro. A Rusia. En Rusia estaba dividida en reinos. No, tampoco son tan pequeños con el Sacro Imperio Romano Germánico, pero está dividida en varios reinos. Entonces, el zar, que era Iván III, unificó todos estos reinos y se autoproclamó Gran Duque de todas las Rusias. Luego, en la península itálica estaba bastante dividida. En el centro estaban los estados pontificios, que no es que fuera como el Vaticano, sino que era bastante grande, todo el centro de Italia. Los estados pontificios. Y luego, en el resto de Italia estaban en el sur, evidentemente, los aragoneses, y el resto son pequeñas ciudades-estado muy ricas que se enriquecieron gracias al comercio y la banca. Y por último vamos a ver qué pasaba en Portugal. En Portugal lo que había hecho es grandes viajes de exploración. Eso es lo que habían hecho los portugueses. Y por supuesto la dinastía que estaba reinante era la dinastía de Avis. Y bueno, visto ya esto, vamos a pasar a
a la otra cosa que me pedisteis, que eran sobre un poco sobre los reyes católicos. Bueno, pues vamos a ver primero, antes de ver los reyes católicos, primero saber que Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón se casaron en 1900. En 1469. Será 1469. Pero para esto vamos a ver cómo son, de dónde vienen estos señores. Primero vamos a ver en Castilla. ¿Qué pasaba en Castilla? En Castilla había muerto ya Juan II. Había dejado 3 hijos. Uno que era el heredero, que era Enrique IV. Otro que era Alfonso, el infante Alfonso. Y otra hija que era la infanta Isabel. Entonces, el rey Enrique IV, reinando, era un auténtico inútil. Y tan inútil que tenía que delegar en consejeros como podría ser, por ejemplo, Beltrán de la Cueva. Bien, este Beltrán de la Cueva, Enrique IV le pasaba, aparte de ser un inútil, también le pasaba una cosa, que es que supuestamente era impotente, es decir, no podía tener hijos. Lo había intentado varias veces y nada, no había manera. Pero de repente tiene una hija y la llama Juana. Y a esta Juana, como los nobles decían que era impotente, pues creían que era hija de su mujer portuguesa con su consejero Beltrán de la Cueva. Así que la apoyaron Juana la Beltraneja, que suena de puta madre, digamos. Y así que, ¿qué hicieron los nobles al respecto? Lo que hicieron fue elegir un heredero alternativo al trono de Enrique IV. Primero pensaron en Alfonso, pero lo que pasó con Alfonso es que palmó, básicamente. Descansa en paz. Un segundo silencio. Ahora, así que por lo tanto eligieron a Isabel. Y viendo Enrique IV el panorama, lo que hizo fue lo siguiente. Se reunió con Isabel en 1469 y lo que hizo fue el acuerdo de los toros de Guisando, en el que decía que Isabel iba a ser su heredera. ¿Pero qué pasa? En 1474 Enrique IV muere. Entonces, evidentemente Isabel le sucede. ¿Pero qué pasa? Que Juana la Beltraneja y su madre, que era portuguesa, se niegan a que sea Isabel. Por lo tanto, se desata una guerra civil con 2 bandos. Por uno, Juana la Beltraneja, apoyada por Portugal, ya que su madre era portuguesa, y por otro lado, Isabel, apoyada por su marido, y que era evidentemente de Aragón. Así que se lucha una guerra civil, ¿no? Y vence Isabel. Entonces esto se arregla con el Tratado de Alcasovas
en 1479, por el que Portugal reconoce a Isabel como reina de Castilla. Entonces, Isabel ya está en el trono de Aragón. Isabel ya está en el trono de Castilla. Mientras tanto, ¿qué pasa con Fernando? En Aragón, lo que pasa principalmente es que el padre de Fernando, que también curiosamente también se llamaba Juan II, pero ojo, no es el mismo Juan II que aquí, estos dos Juanes segundos son distintos. Pues este Juan II le hereda a su hijo, que es Fernando II. Y luego ya en 1469 se casa con Isabel y crean la llamada Unión Dinástica. ¿En qué consiste la unión dinástica? En que principalmente la figura del rey es la misma para los dos reinos, tanto Castilla como Aragón, pero cada reino mantiene todo lo demás, es decir, tanto las instituciones, las leyes, todo, las aduanas, los sistemas de pesos y medidas son diferentes en Castilla y en Aragón. Así que básicamente lo único que se unen son las dinastías, porque lo demás sigue siendo igual de independiente. Incluso la política exterior es diferente. Por ejemplo, Castilla no pone un duro en las guerras de Italia y, por ejemplo, Aragón no pone un duro en la conquista de América. Por ejemplo. Y eso es principalmente la unión dinástica. Vamos a ver más cosas. Así es como llegaron al poder. Luego, ya os dije antes, cuando veíamos los principales reinos, que los reyes católicos impusieron la monarquía autoritaria mediante la unificación territorial. Así que bien, la unificación territorial la hicieron así. Primero, vamos a hablar sobre Granada. En Granada lo que pasó principalmente es que estaba envuelta en una guerra civil que enfrentaba al heredero, que era Boabdil, con su tío, que era el zagal. El caso, que los reyes católicos aprovecharon esto y en 1482 atacaron Granada. Guerra que les llevó hasta 1492. 10 años para la conquista de Granada. ¿Vale? Y una vez ya la conquistaron, pues ya terminaron la reconquista, que había estado pausada durante 100 años prácticamente. Luego, en lo siguiente sería Navarra. ¿Qué pasó en Navarra? Que en 1512 Fernando II, ya había muerto la reina Isabel, la anexiona a Castilla. Vale, de acuerdo. Luego, ¿qué pasó con Portugal? Que es el último reino peninsular que queda. Pues bien, con Portugal pasó lo siguiente. Los reyes católicos para Portugal lo que hicieron fue una política matrimonial. Y casaron a dos de sus hijas con el rey Manuel I. Primero casaron a Isabel, pero esta en el parto palmó y su hijo palmó poco después. Así que insistieron y casaron a otra, que era María. Y con esta política matrimonial los reyes católicos no consiguieron nada, pero su bisnieto, Felipe II, ya
se incorporará Portugal a España. Bueno, esta es la unificación territorial de los Reyes Católicos. Ahora vamos con... A ver, ahora que me decís más. Sí, la política exterior de los Reyes Católicos. Como ya dije antes, las políticas exteriores son completamente distintas. Así que voy a explicarlas ahora. Empezamos por la política exterior de Castilla. Castilla está enfocada evidentemente hacia el Atlántico. Y hicieron básicamente los Reyes Católicos tres cosas. La primera, terminar la conquista de las Canarias. La segunda, proteger el comercio con Flandes. Y la tercera fue romper la alianza con Francia, básicamente porque como los aragoneses eran enemigos de Francia, pues Castilla no podía ser aliada con Francia, evidentemente. Sí que rompieron la alianza. Y ojo con lo de las Canarias, porque que se realizó en 1490, porque esto es absolutamente vital para posteriormente el descubrimiento de América. Luego vamos a ver la política exterior de Aragón. Aragón estaba enfocado hacia el Mediterráneo. Y hicieron lo siguiente. Primero, reafirmaron Nápoles ante Francia. Es decir, Francia quería contra Nápoles, que era aragoneso, y Aragón lo defendió. Y gracias a un capitán que era un general que era el gran capitán, que se llamaba Gonzalo Fernández de Córdoba. Bien, eso es lo primero, Nápoles. Lo segundo que hicieron fue recuperar el Rosellón y la Cerdaña, que está en el sur de Francia. Esto es un mapa de España, y aquí Francia, pues son estas zonas de aquí. Pues el caso que las recuperaron. Y la tercera cosa que hicieron fue tomar ciertas ciudades en el norte de África para fortalecer el comercio, que eran Melilla, Orán y Bujía. Pero luego estaba la política matrimonial, que evidentemente no podía ser independiente de Castilla y de Aragón. Yo ahora voy a explicarla claramente. Los hijos de los Reyes Católicos. Isabel, María, Juan, Juana y Catalina. Esos son sus hijos. ¿Con qué les casaron? Vamos a empezar primero. A Isabel la casaron con Manuel I. Pero ya sabemos que luego en el parto ya se contó que palmó. Así que lo que hicieron fue insistir y casar también a María con Manuel I. Evidentemente de Avis, de Portugal. Luego, a Juan. A Juan
le casaron con Margarita de Habsburgo. Vale, con Margarita de Habsburgo. Y luego a Juana la casaron con Felipe, que era el heredero de Borgoña y Flandes. Y luego a Catalina la casaron con Enrique VIII de la dinastía Tudor, un inglés. ¿Y cuál es el objetivo de esta política matrimonial? Evidentemente, aislar a Francia. Si te das cuenta, están casados con las principales dinastías de Europa, menos con los Valois, que es algo que es evidentemente para aislar a Francia. Y bueno, creo que con esto ya estarían acabados los Reyes Católicos. Pues con esto ya está todo. Espero que, por favor, me disculpéis de que haya sido tan largo, pero quieras que no, mucho bien hecho es mejor que poco y mal hecho. Así que, si no es mucha molestia, dar un buen like, que es gratis, suscribiros, que también es gratis, y comentad, y seguid preguntadme de dudas para que continúe haciendo vídeos. Hasta la próxima.